Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la serie de las canciones de Jesús, donde estamos reflexionando sobre diferentes salmos y cómo cada uno de ellos apuntan a la persona de Jesús. Ya estamos por terminar esta serie, falta un salmo más. En esta ocasión vamos a ver el Salmo 133, la canción de la iglesia. Es un salmo muy pequeñito, al cual voy a hacer lectura en la versión de la Biblia de las Américas. Y podéis seguir la lectura también en vuestras pantallas. Y dice así: Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Muchas gracias, Señor, por este salmo, un salmo tan cortito, pero que habla de cosas tan profundas. Sobre todo vemos la armonía y la unidad de estar en comunidad. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder entenderlo y ver y contemplar las maravillas de tu Evangelio. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, cada uno de nosotros tenemos un sentido muy profundo de pertenencia, porque tenemos una nostalgia grande en nuestros corazones. Sabemos que necesitamos unidad, armonía, y tal vez la podemos conseguir de una manera momentánea, pero de pronto todo se evapora y la realidad vuelve con divisiones, fracturas, y lo encontramos desde la familia y hasta la sociedad en general. Es posible alcanzar una unidad real que afecte e impacte positivamente todas las esferas de la vida, o es esta unidad algo inalcanzable, solamente una ilusión por alcanzar bienestar. Bueno, al leer este pequeño salmo nos deja una sensación agradable y fresca, ¿es así? Es más, las descripciones que hace David son así, son armonía, óleo precioso, rocío, bendición y vida eterna. Estas descripciones evocan esa nostalgia de una unidad sin igual, de una comunidad que es más allá de nuestra imaginación. Existirá una comunidad donde cada uno de los miembros son tan unidos que se ayudan unos a otros y donde existe el autoolvido, es decir, donde el yo queda destronado y podemos ser entonces vulnerables unos con otros. ¿Existirá realmente una comunidad donde haya transparencia y sacrificio unos por otros? Una comunidad que haya sido transformada de una manera que no busca su propio beneficio, sino el beneficio de los demás y también de la ciudad y sus ciudadanos. Bueno, la clave es la iglesia, tanto en su expresión local como nacional o incluso mundial. Pero tal vez la palabra iglesia puede traer algunas connotaciones negativas, ya sea al conocer de primera o segunda mano la corrupción, los abusos, las divisiones en las cuales se ha hallado la iglesia en el transcurso de la historia. Y esto ocurre naturalmente porque somos enemigos naturales. Pero cuando la iglesia es transformada y es renovada, existe esa unión que es sobrenatural, que impacta y que también da florecimiento. Este pasaje canta sobre la iglesia, sobre una comunidad que Dios crea, que desciende de Dios mismo. Por lo tanto, la iglesia es una comunidad, debería ser una comunidad sobrenatural. La iglesia no es una idea o un concepto humano como podemos llegar a pensar. El fallecido autor y pastor Jack Miller comenta al respecto: la iglesia no es una colección de individuos que deciden reunirse, es el pueblo de Dios, unidos bajo un pacto y la palabra del Evangelio. Así que este Salmo 133, la canción de la iglesia, nos puede ayudar a ver dos cosas muy profundas y creo que también nos desafiarán a todos nosotros a buscar esa unidad sobrenatural. Estos puntos son: número 1, el anhelo por la unidad, y punto número 2, la realidad de la unidad. Así que el anhelo por la unidad. Se desconoce el trasfondo en el cual el rey David escribió y compuso este salmo. Algunos académicos piensan que David tal vez lo compuso
después de estar meditando y reflexionando ante el hecho de cómo Dios le entregó a él Jerusalén, todo el reino. Dios le ayudó a consolidar su reino, después fue coronado rey en Hebrón. Después de 8 años de una guerra civil, todas las tribus de Israel, dejando atrás todas sus enemistades, fueron hacia David y le dijeron: henos aquí, porque somos hueso tuyo y carne tuya, somos hermanos. Otros académicos comentan que tal vez David lo haya escrito después de que devolvió el arca del pacto de Israel, el cual había sido tomado por los filisteos. Y sabemos que el arca representaba la misma presencia de Dios entre su pueblo. Así que una vez que se consiguió el arca, David se propuso a construir un templo para Dios, en el cual colocaría esa arca de pacto y representaría que Dios iba a habitar con Israel para siempre. Y en ese lugar se rendiría la adoración a Dios, pero también se experimentaría una convivencia y una unidad totalmente extraordinarias. David conocía claramente la ley de Dios, y entre las diversas leyes estaba una sobre lo que era precisamente el lugar de culto. Y esta ley se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, y dice así: buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su morada, y ahí vendréis. Y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Así que el trasfondo de este pasaje es totalmente increíble, porque vemos cómo se forma una nación en medio de una esclavitud cuando estaban bajo el dominio egipcio. Y Dios, con un poder sorprendente, sacó a su pueblo para llevarlos a una tierra que había prometido cientos de años atrás al patriarca Abraham. Vemos cómo Dios se mostró y se reveló a todo el pueblo como el verdadero y único Dios. Y para separar también a todos los pueblos de todos los demás, les dio leyes y preceptos para vivir y convivir entre ellos, pero también cómo convivir con los pueblos de alrededor, sus pueblos vecinos. Pero, ¿habéis notado en este pasaje cómo después de ofrecer los sacrificios y adoración a Dios, Él los llama a hacer una fiesta y estar alegres? Todos unidos, todos, desde ancianos hasta niños, libres y esclavos. Además encontramos inclusiones de gracia a los extranjeros, quienes eran seducidos por un amor extraordinario y fuera de serie por parte de Dios. Finalmente la nueva nación de Israel encontraría entonces su territorio y Dios confirmaría su pacto con el rey David, precisamente, haciendo un pacto de dimensiones eternas. Y además escogería a Jerusalén en el monte Sión como su lugar para la alabanza y la adoración. Así que de esta manera vemos que David, y sabemos que David deseaba con todo corazón construir el templo de Dios para que ahí se ofreciera el culto, las ofrendas y la adoración. Pero aparte también para poder disfrutar por siempre de una alegría y un compañerismo en una fiesta sin igual. Así que este anhelo por una unidad como la cual expresa David en este salmo es un anhelo que creo que todos tenemos. Todos deseamos una armonía, incluso un sentido de identidad más allá de lo individual. Buscamos fervientemente esta armonía porque antes ya existía, no porque fuera un invento neurológico de supervivencia. La armonía que existía antes era tan real y palpable. Esa armonía existía en el jardín del Edén. Ahí había una unidad entre el hombre y la mujer, entre ellos y Dios, y también con todo el resto de la creación. Nos dice el relato de Génesis 1 y 2 que todo era en sobremanera tan bueno. Y cada vez que preparo una predicación, siempre tengo a la mano un diccionario de sinónimos, y buscando el sinónimo para la palabra armonía, encontré estas palabras que son concordia,
entendimiento, equilibrio, música, paz, estética. Y creo que cada una de ellas se puede resumir en otra, que es belleza. Toda esta belleza, toda esta armonía se hallaba en el Edén. Y que estos no son deseos profundos de nuestro corazón. Pero encontramos que vivimos en los opuestos, los antónimos de estas palabras. Porque vivimos entre discordias, entre malentendidos, en guerras, en pleitos. Y claramente no hay belleza, no hay armonía. La armonía que reinaba en el paraíso se perdió cuando Adán y Eva buscaron independizarse de Dios. Y vemos cómo el pecado entra y destruye todo. Y desde entonces la humanidad se ha envuelto en un desenfreno por buscar una unidad que irónicamente, inevitablemente acaba en discordia y divisiones. El rey David anhelaba una armonía para toda la nación de Israel. Y seguramente al ver a los extranjeros y a los esclavos, a las familias enteras, al subir en unidad hacia Jerusalén para adorar, es que expresa en alegría: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero todavía algo más grande se lograba con la unidad, porque no solamente beneficiaban al pueblo de Israel. Esta unidad creaba un impacto hacia las demás naciones, que se preguntaban: ¿qué clase de pueblo es este? ¿Y a qué clase de Dios adoran? Esta unidad fuera de serie era de un olor fragante hacia los demás. David, al contemplar toda esta unidad, aunque fuera incluso momentánea, porque posteriormente sabemos que el reino de Israel se dividiría en dos y luego desaparecería por el exilio. Bueno, David compara la armonía, esta unidad armoniosa y la belleza con dos ilustraciones, y nos dice que es como óleo precioso, y la otra ilustración es que es como el rocío que desciende del monte Hermón. Dice en el versículo 2, esta unidad es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Ese óleo era un aceite especial, era un perfume hecho a base de hierbas y aceite de oliva, y que se ungía a los sacerdotes para santificación. Y este perfume se derramaba en la cabeza y se salpicaba también por todas las vestiduras sacerdotales. David está usando esta imagen de unción y santificación del sacerdote Aarón, pero todavía esta imagen que David nos da es una imagen de liberalidad, de un derroche, porque en la ilustración vemos que ese perfume desciende desde la cabeza y fluye totalmente por las barbas de Aarón, pero también moja toda la túnica. Así que David ve a esta unidad como un derroche generoso de Dios, pero también como un olor fragante que impactaría a todos los individuos de la comunidad y de todos los alrededores también. Así que la unidad es un aroma fragante que invita y que acoge a los demás. Y la segunda ilustración que David nos da es la que dice en el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El Hermón era la montaña más alta de Israel, se encuentra en el norte con la frontera con el Líbano y Siria. Y el monte Sión es la colina al sur del Hermón en la cual se encuentra Jerusalén. Ambas montañas limitaban todo el territorio que pertenecía a las 12 tribus de Israel. Y esta segunda ilustración es muy interesante porque tenemos a dos grandes opuestos, la alta y majestuosa montaña de Hermón y la humilde y pequeña montaña de Sión. Pero ambas eran unidas por el rocío que desciende de los altos picos de Hermón y va descendiendo y se va extendiendo completamente sobre los montes de Sión. Así es la unidad de Dios. Es una unidad que une, que junta a los opuestos. Y es un vínculo totalmente sobrenatural que pone a personas de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes clases, las pone juntas en el Señor. Vemos que solamente Dios puede unir los opuestos. Decía el comentarista de los Salmos, John Perrone,
al respecto de este rocío de Hermón sobre Sión. Dice, nobles y humildes beben del mismo dulce refrigerio. ¡Qué hermoso! Así que David anhela con todo su corazón esta armonía entre su pueblo, entre las diferentes tribus de Israel, entre judíos y extranjeros también, entre esclavos y entre los libres. Él aspira a la verdadera unidad que, como todos los buenos dones, desciende desde arriba, la cual es otorgada y no es artificial. Es una bendición mucho más allá del logro humano. Y esta concordia entre familia, entre sociedad, es un anhelo de nosotros también. Pero es posible que tengamos esta clase de unidad. Así que hay un anhelo por la unidad. Y el punto número 2 con el cual termino es la realidad de la unidad. La última parte del versículo 3 termina, porque ahí, en esa unidad, mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. En otras traducciones dice, donde se da esta armonía, el Señor concede la vida eterna. David sabe que la verdadera armonía no solamente es un anhelo o una ilusión, sino que es posible. Y que además no es alcanzada por logros humanos, sino que es una totalmente sobrenatural. Solamente se alcanza fuera de nuestras fuerzas. Después de la caída de Adán y de Eva, vemos esfuerzos humanos por alcanzar unidad, pero que estaban muy lejos de beneficiar a los demás, sino que eran esfuerzos egoístas por alcanzar ya sea poder, control, renombre. El ejemplo de la Torre de Babel en Génesis 11 es muy claro, es un ejemplo muy claro, donde vemos cómo toda la humanidad se une, pero para hacerse un monumento para ellos mismos y satisfacer su propio ego. Sin embargo, la verdadera unidad se encuentra en Dios, porque es parte esencial de su naturaleza. En la narrativa de la creación encontramos a 3 elementos, 3 partes activas en la creación del mundo. Vemos a Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, a través de las cuales Él está creando todas las cosas. Por eso David, cuando contempla toda esta unidad, sabe que es la proyección del Dios Trino, de esa perfecta unidad y armonía. Y por eso concluye que cualquier comunidad o familia o estado donde se refleja una unidad, ahí reside la bendición de Dios y la vida eterna. Desde antes de la creación del mundo, ya existía una unidad fuera de nuestra comprensión. La Biblia nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se glorificaban unos a otros. Eso significa que uno al otro se daban una honra especial, hay una admiración y una alabanza entre ellos. Cada persona de la Trinidad glorifica uno al otro. Es como una danza cósmica. C.S. Lewis, el autor británico, dice al respecto: en el cristianismo, Dios no es una cosa estática, sino una actividad dinámica, pulsante, llena de vida, casi una especie de drama. Y si no piensas que soy irreverente, es como una especie de danza. Glorificas a algo o a alguien cuando lo encuentras hermoso por lo que es en sí mismo. Su belleza te obliga a adorar y cautiva toda tu imaginación. Esta unidad divina, la del Dios Trino, captura toda esta belleza que nosotros anhelamos y nos desafía a buscar y desear este tipo de unidad, ya sea desde nuestra familia o en nuestra comunidad y sociedad. La realidad divina nos ayuda a ver a los demás con el amor con el que Dios nos ve a nosotros, y podemos entonces servirles en completa libertad, no por nuestro propio beneficio, sino por el beneficio de ellos. Por eso cuando decimos, bueno, te serviré siempre y cuando obtenga un beneficio de ello, eso no es realmente servir a la gente, es servirte a ti mismo a través de los demás. Pero al entender la unidad divina y al ser también transformados por Dios, es que podemos entonces danzar unos con otros en este baile cósmico de Dios, y el resultado será una armonía de olor fragante que impactará a los demás. Será de una influencia irresistible. Será un perfume precioso o un rocío fresco que desciende
y que cautiva a la gente. Todavía, para que entendiéramos esta gran realidad divina, la persona de la Trinidad, Dios Hijo, vino al mundo y fue hecho hombre en la persona de Jesús. Él nos mostró una y otra vez en su vida registrada en los Evangelios la gloriosa unidad que ha permanecido por siempre en la eternidad. El Hijo vino a buscarnos porque nosotros estábamos divididos y fragmentados. Vino para rescatarnos y darnos unidad, para que fuéramos uno entre nosotros, uno con el Hijo y uno con el Padre. De esta manera es que entonces disfrutaremos de esta armonía fragante de la cual nos habla David en este salmo. Es interesante también ver que intencionalmente Jesús escogió 12 discípulos, 12 personas de muy diferentes clases sociales, de diferentes niveles de educación, de diferentes trasfondos. Incluso había enemigos naturales entre ellos. Encontramos, por ejemplo, a un revolucionario, a un miembro de los celotes, y encontramos también a un traidor de la nación, uno que era un recaudador de impuestos. Pero no nada más esto queda ahí entre los 12 discípulos. Una y otra vez encontramos a Jesús uniendo los opuestos, uniendo lo que la sociedad había fragmentado y dividido. Estaba restaurando a los rechazados, a los enfermos, a los pobres, a las mujeres, a los niños, a las viudas, a los esclavos, a los libres. Jesús los amó a todos ellos con una intensidad que nos sorprende. Y todavía, antes de ser entregado en la cruz para su ejecución, por causa de nuestro pecado, Jesús oró al Padre por sus discípulos, pero sorprendentemente encontramos que también Jesús oró por ti y por mí, como lo vemos en Juan capítulo 17, donde dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Jesús entregó su vida en la cruz para que podamos ser ungidos por su sangre preciosa que desciende por nuestra cabeza, por nuestro rostro, hasta rebosar todas nuestras vestiduras. En la cruz es que podemos entonces sentir ese fresco rocío que nos limpia y que nos transforma. A través de nuestra fe en su sacrificio, es que tú y yo somos parte de una nueva sociedad como ninguna otra ha habido jamás en la historia, la cual es la iglesia. Y además, a través de la iglesia es que estamos unidos a Cristo. Así que todo nuestro anhelo por pertenencia, de nuestra identidad, de ser parte de algo más grande que nosotros mismos, se satisface totalmente en Jesús. Pablo habla de esta nueva experiencia de unidad en su primera carta a los Corintios 12. Dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¡Wow! ¿Podéis creerlo? ¿Que somos parte de Cristo? Esto significa que somos parte de esa unidad tan bella, de esa danza cósmica y eterna del Dios Trino gracias a Jesús. Pero, ¿qué es lo que pasa con nuestra realidad? ¿Realmente compartimos ese olor fragante a los demás? ¿Es la unidad de nuestra iglesia local y de las demás iglesias de nuestra ciudad visible a nuestra sociedad? ¿De qué maneras podemos desprender ese perfume fresco a nuestra ciudad, junto con los otros creyentes de nuestra comunidad? Bueno, Jesús dio su vida por la iglesia y por su unidad. Su ruego fue para que seamos uno, para que el mundo crea. Nuestra unidad no se basa solamente en lo bien que podamos llevarnos, en nuestro compañerismo o la tolerancia que tengamos unos a otros, no, sino en nuestro servicio y cómo podemos beneficiar a los demás. Porque esta unidad es un testimonio poderoso para que el mundo crea el Evangelio de Jesús.
pero enfrentamos una lucha constante que es la del tribalismo. De hecho, confieso tristemente que prefiero el compañerismo entre cristianos, ya sea de una cierta denominación o que tengan en alta estima los mismos puntos doctrinales que yo poseo, o que tengan su reunión de adoración con música a mi gusto, pero encuentro que entonces termino despreciando la diversidad por la cual Jesús entregó su vida para hacer una nueva sociedad transformadora, la Iglesia, la cual es una comunidad totalmente diferente y que supera los anhelos y las expectativas de los hombres. Dice el pastor americano Ray Ortlund: no hay nada parecido a la iglesia en el mundo actual. Esta es una nueva clase de comunidad creada por Dios que hace que el evangelio sea visible y convincente en un mundo que cree cualquier cosa menos este evangelio. Cada iglesia local debe tener por objetivo ser la comunidad que Dios describe en su palabra. La iglesia no hace que el evangelio sea verdad, porque este es verdadero aunque la iglesia no se comporte de acuerdo a él. Entre más nos apeguemos a la doctrina de la iglesia que se nos ha revelado, más claro y convincente será el testimonio que demos del evangelio. Y es interesante cuando encontramos en el libro de Apocalipsis la visión que tiene el apóstol Juan. Ve una nueva tierra, pero en ella no hay un templo, no, sino que ve una ciudad la cual alberga a los redimidos de toda lengua, de toda nación, de toda cultura, de toda raza, para ser uno solo. Nuestra expresión entonces de iglesia local debería ser entonces como un tráiler o esos cortos que vemos en las películas de que algo glorioso está por venir. Me gusta mucho la frase de Henry Drummond sobre su reflexión precisamente de Apocalipsis, y dice: cuando el cristianismo asuma con plena responsabilidad la carga y el cuidado de las ciudades, el reino de Dios vendrá abiertamente a la tierra. Una ciudad cristiana, una ciudad en cualquier parte del mundo, cuyos ciudadanos, desde los más grandes hasta los más humildes, vivan en el Espíritu de Cristo, donde la religión desborde a las iglesias y salga a las calles, inundando todas las casas, comercios y talleres, e impregnando toda vida social y comercial. Una de esas ciudades cristianas sellaría la redención del mundo. En esta serie de los Salmos encontramos, por ejemplo, en el Salmo 126, un desafío como iglesia para estar buscando a Dios y estar buscando un avivamiento precisamente en la iglesia y posteriormente en nuestra comunidad. Bueno, en este Salmo 133 encontramos otro desafío: el buscar y anhelar esta unidad y armonía de la cual nos habla el rey David, porque de esta manera entonces es que el mundo creerá el evangelio glorioso de Jesucristo y conocerán a un Dios lleno de gracia y de toda verdad. Donde se da esta armonía, nos dice el rey David, entonces Dios concederá bendición y vida eterna. Que así sea. Amén.